Sí. Okay. Muchas buenas tardes a todos los socios que nos acompañan en este webinar. En esta ocasión vamos a hablar del tema de precios de transferencia. Muchas veces hemos escuchado de este término y a lo mejor es importante ahondar un poco qué es, para qué nos sirve en temas de SOFOMES o de grupos empresariales. Creo que es importante sacar nuevos temas y este es uno de ellos. Nos acompaña Ricardo Cutiño y Alfredo Delgadillo y Marcos Muñoz de Gallardo Consulting Services. Estos tres especialistas, Alfredo es contador público por parte del Instituto Politécnico Nacional, es catequetan en el DF, ha colaborado en firmas de despachos en el área de auditoría, inicia un despacho en el 97 de forma independiente, brindando asesoría en diversas empresas. Es miembro activo de varias asociaciones, de contadores públicos en redes sociales, contadores públicos Colegio Regional del Sur, fiscalistas, contadores públicos Colegio Profesional en el DF, etcétera, y asesora a varios socios de ASOCOM. Por otra parte, Ricardo Cutiño Armenta, licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac de Querétaro, también tiene una licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Campus Querétaro. También tiene una maestría de impuestos en la Universidad Autónoma de Querétaro y usando un diplomado en impuestos internacionales. Tienen experiencia en socio en consultoría de MC Consulting, coordinando áreas de consultoría en materia de impuestos internacionales y asesoría en materia legal corporativa. Y también nos acompaña Marcos Muñoz Hernández, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, Simposio Internacional de Derecho, Soluciones Jurídico-Constitucionales al Nuevo Equilibrio de Poderes. También es socio, encargado del área legal, coordinando las áreas de registro de intangibles, amparo contra leyes, litigios en materia civil y mercantil, asesoría en materia legal corporativa. Entonces tenemos a estos expertos y los dejamos en sus manos en el tema de precios de transferencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, pues agradeciendo la oportunidad que aquí nos da la SOFOM y Jorge en específico para estar con ustedes y pues poder platicarles un poquito más del tema de la obligatoriedad en materia de transferencia, que pues bueno, sabemos que es un tema relativamente pues novedoso, ¿no? Pero al final del día es tanto una herramienta para la autoridad en materia de fiscalización, así como para los contribuyentes en materia de planeación, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a tratar de ver ciertos puntos que tenemos aquí en la agenda. Primero que nada, pues vamos a entrar en materia de saber qué son los precios de transferencia, ¿no? Cuáles son los alcances. ¿Quiénes están obligados a tener un estudio de precios de transferencia? Una parte muy importante que aquí es donde cabe mucha duda es en qué se entiende por una parte relacionada. Posteriormente vamos a ver cuál es la necesidad de contar con un estudio y cuáles son las implicaciones en materia, o sea, cuando no hay un incumplimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le va a pasar al contribuyente? ¿Por qué es que vamos a necesitar un estudio de precios? Y pues bueno, ¿de qué se puede salvar? Y al final del día también vamos a ver puntos finos de la SOFOM, en qué operaciones pueden ustedes estar incurriendo. Y pues bueno, también la parte de planeación, lo que les decía, ¿no? Nada más el estudio es un tema de cumplimientos, sino pues también una parte muy buena, una herramienta de planeación, una herramienta de gobierno corporativo. En materia legal, pues bueno, hay muchos puntos que vamos a tocar, que al final del día, pues al contribuyente le van a ser muy útiles, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues hay muchos clientes que nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué son los precios de transferencia? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cómo se come? ¿No? Para empezar, pues bueno, son los precios que pactan dos o más empresas. ¿Para qué? Pues para transferir entre ellas bienes, servicios o derechos entre partes relacionadas. Aquí tenemos un esquemita en donde vemos, pues bueno, tenemos a la entidad A y a la entidad B. Esto muy importante puede ser tanto para empresas como, o sea, como personas morales como personas físicas, en donde entre cada una de ellas vamos a tener ciertos movimientos, en donde puede haber una venta de inventarios, puede haber una compra de inventarios, pueden haber muchos temas de servicios administrativos, que es muy recurrido esta operación. Pues también servicios de asistencia técnica, que aquí hay una ligera diferencia entre un servicio administrativo y un servicio de asistencia técnica. ¿Por qué? Porque al final del día pues podemos tener un know-how
aunque sea no patentable, pero un poquito más técnico en la parte de los servicios y pues bueno, hay cierta diferencia que se va a buscar pues hacer dicha, digamos que dicha similitud y diferencia en un estudio de pretransferencia. Podemos tener operaciones de maquila, podemos tener operaciones de comisiones, regalías también es algo muy recurrido, arrendamiento y pues por último pues la parte de préstamos con intereses. El fondear a una entidad siempre va a ser, digamos que es una operación muy común, que pues sí se la vamos a ver muy seguido, ¿no? Ahora, ¿qué son las partes relacionadas? O sea, ¿quiénes están obligados a tener un estudio y a demostrar en ese estudio que las operaciones que están llevando con partes relacionadas son como si fueran hechas con cualquier ente independiente? Pues son empresas que tienen vínculos de propiedad de administración o incluso de parentesco consanguíneo entre sí. Es decir, aquí ya vemos que esta vinculación va a ir por la parte de un control, por la parte de una administración o incluso por la parte de un parentesco, ¿no? Porque pues a veces es muy común, ¿no? Que tenemos pues, clientes que nos han tocado que pues dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una empresa, pero mi hermano es el dueño de la otra, ¿no? O sea, no compartimos socios. Pero bueno, en ese caso, pues bueno, también podría ser que tengamos ahí un tema de vinculación y que se entienda como parte relacionada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la autoridad te dice, bueno, en temas de vínculos de propiedad, pues tenemos que analizar que las operaciones que estén llevando a cabo se estén llevando a cabo como si fueran con cualquier ente independiente? Porque cuando son partes relacionadas, al tener ese tema de la vinculación, sería, digamos que más fácil para ellas facilitar una fijación de precio, digamos que preferencial entre dichas partes, o que no se realicen las mismas condiciones como si hubiera sido con un tercero independiente. Es decir, pues si es mi parte relacionada y le estoy vendiendo a la empresa de mi hermano, ¿no? En este caso, como a manera de ejemplo, pues yo a mi hermano igual y le voy a dar un precio pues mucho más barato, ¿no? Mucho más preferencial, le voy a dar términos de pago mucho más, digamos que ligeros, no tan cargados en contra de, que como si fuera como un ente independiente. Pues bueno, en este caso nos vamos a encontrar con diferencias en el precio normal, que debería formarse en un mercado de plena competencia, que es justamente lo que se va a analizar, y pues esto va a afectar a los intereses de recaudación de cualquier administración tributaria. Y lo que les decía, ¿no? Esta obligación es aplicable tanto en personas morales como en personas físicas. En personas morales encontramos la obligatoriedad en los artículos 76 y 179 de la ley del ISR, y la parte de personas físicas la encontramos en el 90, párrafo noveno de la misma ley. Ahora, es importante decir, digamos, el origen de lo que es los precios de transferencia. Porque ahí les hablamos de administraciones tributarias, una diapositiva anterior. ¿Por qué se dio este tema? Que se dio más o menos alrededor del año 94. Pues teníamos que las empresas multinacionales, que bueno, en este caso se traslapó ya también para el tema de partes relacionadas nacionales, pues teníamos dos administraciones tributarias, ¿no? Entonces digamos que yo tengo una empresa en México y una empresa en Panamá, donde la tasa impositiva es del 9% y en México es del 30%. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que van a hacer las entidades vinculadas? Si tienen la facilidad de transferir los precios, digamos que las utilidades a un territorio con una tasa impositiva mucho más baja, pues es lo que van a estar buscando, ¿no? Llevarse todas las utilidades a una tasa impositiva del 9%, todas las utilidades allá y todas las pérdidas, pues aquí donde pago el 30-35%, ¿no? Ya sea como persona moral o como persona física. Entonces, por eso es que nació este tema, esta obligación, y la vamos a traslapar también a partes relacionadas nacionales, porque al final del día es un tema de control en las administraciones tributarias, ¿no? También a nivel local. Entonces, siguiendo con este punto de qué son las partes relacionadas, son entidades que son controladas, que controlan a o que están bajo el control de cierta entidad. Ahorita vamos a ver la definición de qué se entiende por control. Pues bueno, en este caso puede ser que ejerzan una influencia significativa, que también vamos a ver el tema de qué se entiende por influencia significativa, o es influida significativamente por, o está bajo influencia significativa de determinada entidad. En este punto es muy importante decirles que esto aplica para entidades controladoras, para subsidiarias, para afiliadas, para los accionistas, para miembros del consejo, personal gerencial clave y directivos relevantes. Aquí es donde vemos
que la normatividad no se va nada más como por algo que nosotros podemos entender como compartir socios en dos entidades distintas, sino que nos vamos mucho más allá, o sea, también tiene que ver con temas de los miembros del consejo, personal y directivos relevantes. También se puede entender un negocio en conjunto, o lo que ya les decía, ¿no? Familiares cercanos, puede ser el cónyuge, la concubina, o incluso parientes, pues hasta el cuarto grado. Hola, buenas tardes. Soy Alfredo Delgadillo. Quisiera comentar un poquito respecto a esta parte. Nuestra normatividad en la NIF C13 nos menciona todas las partes relacionadas. Inclusive esta fue modificada, si no mal recuerdo, en el 2011, donde salta hasta la parte consanguínea, parte de familiares, parientes de personas que ejerzan control como directores, gerentes, como se dice en la lámina, personal gerencial. Esto también lo va vinculando mucho las leyes fiscales en este artículo 179, no sé, no recuerdo. Sí, exacto, exacto. Como dice Alfredo, pues bueno, aquí lo vamos a ver en el 179 y también en el 79, perdón, en el 90 para personas físicas. Ahora, veamos cuál es la definición de control. En el tema de control, que es el más recurrido, digamos, en el que por el cual cualquier persona podría entender que estamos entrando a un tema de partes relacionadas, es cuando tengas el poder para gobernar las políticas de operación y las políticas financieras de una entidad a fin de obtener un beneficio. Es decir, pues bueno, si yo soy accionista, pues entonces yo tengo cierto control sobre la entidad sobre la cual soy socio, y pues decir, bueno, pues sabes que en este tema se va a hacer esta estrategia, vamos a, no sé, hacer ciertos pagos, a conseguir dinero de algún lugar, y bueno, tienes ese tema, ¿no? De poder tú mismo controlar la operación de la entidad. No, bueno, en este caso sería de las dos entidades que se entenderán como partes relacionadas. Ahora, en la parte de influencia significativa, aquí es donde encontramos el poder para participar en la decisión de las políticas de operaciones financieras de las dos entidades, sin tener poder de gobierno sobre dichas políticas. Aquí es donde encontramos a toda la parte del personal gerencial clave, a todos los directivos, y pues bueno, a ciertas personas que sean, digamos que muy importantes para el negocio y que tengan un cierto poder de decisión, que tengan esa voz, tal vez no el voto como los accionistas, pero sí esa voz en donde decir, pues sabes que vamos a operar de cierta manera y vamos a llevar este curso de acción sobre dichas entidades. O incluso la parte de un negocio en conjunto. Que un negocio en conjunto, digamos que es un acuerdo contractual, ¿no? Lo que se le conoce como a los joint ventures. Por ejemplo, en el tema de, no sé, de GE no me acuerdo con qué otra empresa era, en donde hacen motores, ¿no? Por ejemplo, entonces no tienen nada que ver los socios, digamos que cada una tiene sus propios objetivos, pero para ese término contractual que firmaron, que es un joint venture, pues en este caso pues también tienes la influencia significativa sobre las dos entidades. Ahora, bien, pues bueno, vamos a pasar a la parte de la necesidad de contar con un estudio en donde nos habla acerca sobre todo del tema de las sanciones, ¿no? O sea, ¿qué nos va a pasar si llega la autoridad, nos va a meter una revisión y encuentra que sí tenemos partes relacionadas, que tenemos operaciones con dichas partes relacionadas y que no llevamos a cabo ningún estudio ni le estamos demostrando, de acuerdo a lo que dice el 179 y el 76 de la ley del ISR, que no estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a pasar? En primer término, la autoridad fiscal, por ahí nos dice en el segundo párrafo del 179, nos dice que la autoridad podrá determinar el impuesto a pagar conforme a lo que ellos determinen, digamos, la base gravable correspondiente que ellos determinen. Es decir, aquí está muy peligroso porque obviamente pues la autoridad lo que busca al final del día con un procedimiento de fiscalización, pues es la recaudación, ¿no? Entonces lo que van a hacer es, pues sabes que no tienes estudio, no tienes cómo demostrarme, yo voy a determinar tu base gravable conforme a lo que yo pienso, conforme a mis procedimientos, te voy a hacer, pues, obviamente, presuntivas de ingresos, ¿no? Ahí es donde te dice en el segundo punto, ¿no? Te va a poder determinar multas, sanciones, presuntivas de ingresos, en donde pues, la base gravable te la va a mover, ya sea por la parte de ingresos o por la parte de deducciones, y que incluso te podría determinar la no deducibilidad de las operaciones intercompañía.
que esto es la parte donde más les pega, ¿no? Más allá de las multas, las sanciones y demás, la no deducibilidad de las operaciones intercompañía es un tema que les pega impresionantemente. Por ahí tenemos el caso de hace unos como 2 o 3 años, que la subsidiaria de Procter & Gamble en Argentina, por un tema de precio de transferencia, estuvo a punto de cerrar. ¿Por qué? Pues porque le hicieron no deducible todas las operaciones que tenía con corporativo y pues bueno, prácticamente pues la llevaron a la quiebra, ¿no? Aparte vamos a tener multas del 55 al 75% de las contribuciones emitidas, que esto también es muy importante, más aparte, ¿no? Todo el tema de las pues, actualizaciones y recargos, ¿no? Que en este caso pues, lo puedes conocer un poco más. Y aparte otras multas por incumplimiento a las obligaciones del contribuyente, que aquí podemos encontrar pues 3 puntitos, digamos que interesantes, de 1.240 a 30.850 por declaraciones o avisos fuera del plazo, de 3.780 a 12.640 por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incompletas o con errores, de 68.590 a 137.190 para el tema de la declaración informativa múltiple de operaciones con partes relacionadas, que aquí es importante hacer una pequeña mención en la parte de las informativas. Tenemos el estudio, ¿no? Que al final del día es un tema como, digamos, como la contabilidad, que es autodeterminativo. Entonces, nosotros podemos tener el estudio, nosotros lo vamos a tener y a realizar, y en caso de que tengamos una revisión, pues es en donde la autoridad va, digamos que a participar, ¿no? En la revisión del estudio, en cómo determinaste tus bases, cómo determinaste tus ingresos, tus deducciones, etcétera, etcétera. Digamos que hasta cierto punto no se entrega, es como la contabilidad, ¿no? Bueno, que ahorita con el tema de la contabilidad electrónica, pues sabemos que cambia un poquito este asunto, ¿no? Ya tienen acceso directo a prácticamente pues, todo lo que hacemos, ¿no? Pero sí en materia de partes relacionadas tenemos por ahí una informativa, que no es propiamente el estudio, sino que es solamente, digamos que un resumencito de lo que va a ser el estudio de precios, en donde nosotros le vamos a decir a la autoridad con quién tuvo operaciones, por qué montos, cuáles son los datos fiscales de dichas entidades, o en este caso personas físicas, qué naturaleza de las operaciones se tuvieron y cómo analicé yo mis operaciones con dichas partes relacionadas. Ahora, este tema de la informativa hasta este año va a estar solamente para partes relacionadas ubicadas en el extranjero, pero por ahí estábamos revisando y comentando el tema de las reformas fiscales, bueno, la propuesta de reformas fiscales para 2016, y el tema de la informativa va a cambiar. Digamos que la obligatoriedad ahorita en materia de precios, digo, no me voy a meter mucho a la parte técnica, pero hoy por hoy, bueno, se utiliza el modelo de la OCDE, ¿no? Que bueno, es digamos que la entidad económica a nivel mundial pues, que dicta las pautas para ciertos análisis, para las administraciones tributarias y para muchas otras cosas. Para este año, para el 2016 que viene, que ya prácticamente está entrando, van a utilizar otra cosa que se llama el BEPS. ¿Esto qué me va a decir? Va a ser un cruce de información, tanto la administración, digamos que local, ¿no? Tributaria local, como las administraciones tributarias a nivel internacional, un cruce de información. Entonces, yo en mi informativa aquí en México, yo voy a tener que reportar prácticamente todo lo que haga con mis operaciones, partes relacionadas tanto aquí en México como en el extranjero, y además de que voy a hacer una informativa de lo que ellos hagan también. O sea, no nada más se queda en lo que yo haga como contribuyente, sino que también voy a tener que informar lo que haga mi parte relacionada. Entonces, aquí viene bastante, digamos que agresivo en este punto, pues porque sí vamos a tener que informar prácticamente todo. No sé si Alfredo quieres comentar algo. Sí, prácticamente es este tipo de situación que se está viniendo a presentar para 2017 viene a consecuencia de la eliminación del dictamen fiscal en 2013 y sobre todo el obligatorio, ¿no? Muchas empresas a través del CIPRED, que conocemos como el formato para presentar la información a Hacienda, teníamos un apartado específico para lo que son partes relacionadas, inclusive nacionales e internacionales con mayor razón. Una vez eliminándose la obligatoriedad del CIPRED, muchos, inclusive aun cuando podían hacerlo, su dictamen, decidieron no hacerlo. Entonces yo creo que la autoridad se dio cuenta y empezó a meter este tipo de candados a partir de 2016.
Y fíjate, Alfredo, que qué bueno que lo comentas, porque justo hay un tema que se me estaba yendo, es por qué viene, digamos que la legislación, ¿no? En materia de precios de transferencia un poquito más agresiva, un poquito más inquisitiva, porque también a partir de, pues como ustedes saben, ¿no? Toda la parte de los recursos petroleros que vamos a pues, estar disminuyendo, definitivamente en recaudación, pues el SAT, ¿no? Y Secretaría de Hacienda, ¿qué es lo que va a estar buscando? Por diferentes puntos, uno de ellos, precios de transferencia, pues va a estar buscando recaudar y recaudar y recaudar y sangrar un poquito más a los contribuyentes, porque al final del día va a perder un poco de dinero, ¿no? Y de recaudación. Entonces, también por ahí viene este asunto, como tú bien mencionas, ¿no? Aparte del tema del dictamen, que es muy acertado el comentario, también por esta parte de los recursos petroleros que van a estar perdiendo, ¿no? Ahora, pues ahora sí que vamos a entrar en materia con el tema de las OFOMES, ¿no? Obviamente, ¿qué es lo que más van a estar pues tratando, ¿no? Este tipo de entidades, pues la parte de intereses, ¿no? Digo, vamos a encontrar temas de servicios administrativos y pues tenemos clientes que tienen temas de servicios, que tienen temas de honorarios, de diferentes cuestiones, pero pues definitivamente en lo que más vamos a entrar es en la parte de intereses, ¿no? Que intereses, pues bueno, hay dos tipos de definición que pues, al final del día vienen de la mano. Una es de los convenios, bueno, del modelo de la OCDE para evitar la doble imposición, y el otro pues viene en el artículo 8 de la ley del ISR, ¿no? En donde nos dice que pues bueno, los intereses van a ser los rendimientos de crédito de cualquier naturaleza, con o sin garantías hipotecarias, o con cláusula de participación en los beneficios del deudor, que este punto de hecho ahorita lo vamos a tratar en la lámina, una lámina más adelante, en la parte de beneficios del deudor, ¿no? En la participación en los beneficios del deudor, porque ahí podríamos entenderlo también como dividendos, y bueno, vamos a tratarlo un poquito más adelante. Especialmente en rentas de fondos públicos, bonos, obligaciones, en primas, premios, así como cualquier otra renta que la legislación fiscal del Estado lo considere como tal. Ahora, en el artículo 8 de la ley del ISR, nos dice que pues bueno, también se entiende como intereses, independientemente del nombre del que se les ponga o se les designe, también son los rendimientos de créditos de cualquier clase. Entre ellos encontramos pues, rendimientos de deuda pública, bonos, obligaciones, también entra la parte de descuentos, primas, premios de reportos, préstamos de valores, monto de comisiones por apertura o garantía de créditos, monto de contraprestaciones que tienen que ver con la aceptación de un aval, o ganancia proveniente de enajenación de acciones de sociedades de inversión. Entonces todo esto lo vamos a entender como intereses, que va a ser importante porque al final del día, pues cuando van a hacer operaciones que vamos a tener que estar reportando. Ahora, interesante este punto en el artículo 11 de la ley del ISR, en donde me habla que los intereses, por mucho que se les designe intereses, van a tener también un tratamiento de dividendos, que como bien sabemos también es otra operación que vamos a estar reportando en un estudio de precios de transferencia. Pero pues aquí ya no está tan divertido para las entidades, porque los dividendos sabemos que además de que si no provienen de CUFIN, ¿no? O se les aplica un factor de piramidación, ¿no? Conforme a la ley del ISR, que con eso Alfredo ya conoce un poco más de este tema, digamos que técnico en materia de cálculo de pago de impuestos en dividendos, pues bueno, adicionalmente a este tema, pues van a tener un 10% adicional a partir de la reforma que empezó en vigor en 2014, que no se le puede hacer absolutamente nada, ¿no? ¿Qué podría tildarse de inconstitucional por el tema de que es un gravamen excesivo y del cual ya no se puede acreditar absolutamente nada, ¿no? Y ya no estaríamos pagando el 30, estaríamos pagando el 40, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces aquí hay que tener como mucho cuidado en este tema y por eso quisimos, digamos que hacer mención en el tema de intereses cuando se pudieran entender como dividendos. ¿Qué podría ser entendido como dividendos? En cualquiera de los siguientes supuestos. Uno, que el deudor formule por escrito promesa incondicional de pago, pero esto que sea una fecha determinable en cualquier momento por el acreedor. Es decir, yo le presto, pero digamos que digamos el dueño del derecho de crédito va a decir cuándo yo le voy a tener que pagar, ¿no? Entonces, cuando él tiene toda la injerencia y toda la definición, digamos, de cuándo quiere que le paguemos, ahí se va a entender como un dividendo, porque pues, al final del día hay un tema de control. Ahora, que los intereses no sean deducibles conforme a lo establecido en la fracción octava, perdón, treceava del 27 de esta ley. Esta fracción es muy importante porque tiene que ver mucho con el tema de precios de transferencia.
¿Qué nos dice la fracción 13 del artículo 27? Es que los intereses van a ser deducibles, bueno, que no van a ser deducibles cuando cuando no se demuestre que estén a valores de mercado, que es justamente lo que se hace en un estudio de precio de transferencia. Nosotros lo que hacemos es, bueno, determinamos, digamos que un rango en la parte de los intereses o de cualquier naturaleza de operación, pueden ser servicios, pueden ser compra de inventarios, venta de inventarios, etcétera, etcétera, y nosotros hacemos un rango. En ese rango de mercado, que lo sacamos de acuerdo a bases de datos que se compran, una vez al año se paga una licencia por dicha base de datos, se va a determinar cuál es el rango de mercado en el cual podría estar aplicando una operación o no. Entonces, si no se demuestra que estén a precio de mercado, podríamos dar la parte de un tratamiento de dividendos, además de todas las implicaciones que tiene en un estudio de precios el no estar a valores de mercado, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho este tema. Ahora también, que en caso de incumplimiento por el deudor, el acreedor tenga derecho a intervenir en la dirección o administración de la sociedad deudora. En este caso, pues también, ¿no? O sea, yo le debo, si no le pago, entonces el acreedor pues va a venir y va a controlar prácticamente mi sociedad, ¿no? Entonces, pues aquí también vemos un tema de un control. Ahora, que los intereses que va a pagar el deudor estén condicionados a la obtención de utilidades o que su monto se fije en base a dichas utilidades, pues bueno, aquí también está más que casado, ¿no? En donde vemos que tiene que ver con el tema de la utilidad, ¿no? O en la parte de créditos respaldados, que se llaman back-to-back, ¿no? Que así los conocemos en el argot, inclusive cuando se otorguen a través de una institución financiera residente en el país o en el extranjero, ¿no? Que es, yo obtengo un crédito para pagar otro crédito. Ahora, vamos a ver también algo importante, el tema de los momentos de acumulación de intereses, ¿no? Pues como ustedes bien saben, en el artículo 17, ¿no? Prácticamente ahí nos viene cuándo se van a acumular los ingresos, ¿no? Cuándo se entiende como un ingreso acumulable y cuándo no. En la parte de enajenación de bienes o prestación de servicios, nos dice la ley, pues el primero que pase, ¿no? Cuando se expide el comprobante fiscal, cuando se entregue el bien o se preste el servicio, ¿no? Que en este caso pues sería cuando se preste el servicio, ¿no? Es lo que más les puede interesar a ustedes. O cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada, ¿no? Entonces, cuando haya también, digamos que el movimiento del flujo, pues también ahí se va a entender o se va a acumular ya el ingreso. Y además en el artículo 18 de la misma ley, nos dice que se consideran como ingresos acumulables, además de lo que ya nos señaló un artículo anterior, pues también los intereses devengados a favor en el ejercicio, ¿no? Y también incluso el tema de los intereses moratorios. En intereses moratorios, a pesar de que digamos que no es como tal una operación tan recurrente, bueno, no debería de ser una operación recurrente por el tema de mora, te dice que a partir del cuarto mes se acumularán los efectivamente cobrados, ¿no? Por la parte de la mora. E incluso también tenemos por ahí un tema de capitalización delgada, que en este también, digo, ahorita solamente está para partes relacionadas en el extranjero, pero bueno, te dice que pues básicamente, ¿qué es lo que está pasando, no? Hoy por hoy, pues existen muchos abusos y por el tema de los abusos, la ley va cambiando y se va renovando constantemente, porque ya saben cómo somos los mexicanos, que la encontramos por todos lados, algún pie que cojea la autoridad y pues por ahí metemos pues un golecito, ¿no? Entonces, en este caso, para el artículo 28, nos dice por ahí en la fracción 27, nos dice que los intereses que deriven de deudas del contribuyente que excedan del triple de su capital contable y que provengan de deudas contraídas con parte de las naciones en el extranjero, pues no van a ser deducibles. Entonces, pues bueno, en este caso, ¿qué significa capitalización delgada? Que digamos que mi pasivo es 3 veces a 1 contra mi capital contable. Entonces, todos los intereses que deriven de deudas con partes relacionadas van a ser no deducibles. Hoy por hoy está como el extranjero, pero lo que viene para la reforma es que también venga para partes relacionadas nacionales. Esto es lo que se entiende como capitalización delgada. Si hablando un poco de esta parte y de los préstamos que estamos recibiendo de socios asociados, muchos no deciden capitalizar o mandar al capital esos préstamos y esto tendría por consecuencia lo que dice Ricardo, ¿no? La no deducibilidad del pago de intereses a socios, a familiares de socios que inviertan dentro de las SOFOMES para que puedan tener su capital de trabajo. Esto es también bien importante, hacer límites
en cuanto a las tasas de interés, que no sean preferenciales, como lo decía Ricardo en un principio, ¿no? Hay que ver la forma de hacer una comparación, si se puede, interna con aquellos préstamos que se reciben de personal externo, no es público inversionista, sin embargo, sí son a lo mejor invitados, amigos, familiares de amigos que prestan, ¿no? Y a ellos realmente les damos una tasa no preferencial, al contrario, se les reduce mucho la tasa en comparación de los socios directos o familiares de los socios directos, ¿no? Y bueno, ya por último, para complementar un poco más el tema, nuestra firma, el valor agregado que le da a los estudios de precios de transferencia es ir más allá, ¿no? Que no simplemente se dé el cumplimiento de la obligación, sino aprovechar a fondo lo que es el estudio de precios de transferencia. Nosotros para poder hacer este estudio de precios de transferencia, pues tenemos que comprender muy bien cuál es el giro y cuál es la meta de cada empresa que nosotros vamos a analizar. Entonces mandamos un requerimiento de información bastante amplio para entender bien cómo funciona y cuáles son esas contingencias que se buscan prevenir con el estudio de precios de transferencia. Lo que hemos notado nosotros en concreto, tratándose de SOFOMS, pues es lo que establece, lo hemos notado que algunos clientes no cumplen cabalmente con la inscripción de sus contratos de adhesión en el RECA, no cumplen con lo que prevé el artículo 11 de la Ley para Transferencia y Ordenamientos en los Servicios Financieros, porque sus contratos de adhesión pues no reúnen los requisitos que establece la Conducef en los artículos 4 al 9, que a grandes rasgos es poner el límite a los montos máximos y a los servicios que se van a celebrar, cuáles son los requisitos para la terminación de las operaciones celebradas mediante contratos de adhesión y la cancelación de los medios de disposición, es decir, con dónde están tus cajeros, cuáles son los requisitos que debes reunir para poder cancelar una cuenta, cuáles son los requisitos que deben de tener tus estados de cuenta, las comisiones que se establecen, estas son reguladas por el Banco de México. Entonces nos hemos dado cuenta que cuando nosotros requerimos esa información, nos dan sus contratos de adhesión, no cumplen nuestros clientes con estos requisitos y ahí se puede venir una contingencia fuerte por el tema de que sean sancionados por parte de la Conducef. Lo primero que se tiene que hacer para inscribir sus contratos de adhesión en el RECA, pues es darse de alta en el CIPRES. Es un trámite muy sencillo esto, la verdad no lleva tanto tiempo, lo pueden hacer personal interno de sus empresas. Nosotros también damos este servicio. La Conducef te da un usuario y contraseña, inmediatamente se tiene que cambiar esa contraseña y ese usuario para que esté bien blindada. Se procede a hacer la inscripción en la Conducef y pues eso sería todo. Posteriormente, otro tema que hemos visto nosotros es el tema de la recuperación de cartera de los créditos que están vencidos, que ya incurrieron en mora. Este tema a la larga sí puede pegar bastante, porque nos ha pasado con muchos clientes que no pueden recuperar ya la cartera vencida y por cuestiones que es muy fácil ir previendo, ¿no? Las primeras recomendaciones es realizar una búsqueda en el domicilio del acreditado previo a la celebración del contrato. Esto es que vaya personal de la institución, visite el domicilio, se haga un estudio socioeconómico. Otro tema que nos ha servido a nosotros como recomendación es que se haga una búsqueda del historial del cliente, del historial comercial. Es decir, que se investigue previamente en internet, ya sea en prensa, en páginas de internet, cuál es el historial, ¿no? Incluso hay clientes que han ganado licitaciones que, por ejemplo, traen ya pleitos legales y que no se recomiendan. Y lo más saludable a créditos superiores de 30,000 unidades de inversión, pues es solicitar el reporte de buro de crédito, y una vez que se incurra en mora, se recomienda que a los 60 días como máximo ya turnar el expediente al departamento jurídico o comenzar con la cobranza extrajudicial, porque se están, desafortunadamente para el giro del negocio que se tiene en una SOFOM, pues sí se está dando mucha fuga de deudores, ¿no? Que se desaparece. Y lo más saludable, pues sí tener el contrato de adhesión celebrado
y anexar un pagaré para irnos en una vía más rápida, ¿no? Que sea más fácil recuperar el capital. Por último, algo que se está viendo ahorita, se está corriendo el riesgo, hay personas que se están dedicando a explotar marcas o nombres comerciales sin el consentimiento de los dueños. Esto se desprende porque los registros de marca, desafortunadamente en México, no se está llevando a cabo. Entonces, nos ha pasado con instituciones financieras que ya están muy colocadas, que ya tienen un nombre de prestigio, que por falta de costumbre o de que no tienen un gobierno corporativo bien establecido, no se hizo el registro de marca. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que alguien registre esa marca en la misma clase dentro donde nosotros estamos brindando nuestro servicio y pues nos cobren un pago de regalías por el uso de esa marca de la que no somos dueños. Entonces nosotros recomendamos que previo a continuar con las operaciones comerciales o incluso buscar fondeos, se registre la marca para evitar cualquier contingencia. Y la clase que nosotros recomendamos que se haga el registro es en la clase 35, que es la que comprende los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajo de oficina. Y ahora ya por último, bueno, pues también aparte de las ventajas de las que ya les hablamos un poquito de contar con un estudio de precios, que no nada más lo vean como un tema de cumplimiento fiscal, que al final del día sí, ¿no? Sí es una parte de cumplimiento fiscal y que sí va a existir la obligación, pero pues no, que no se quede ahí, ¿no? Lo que nosotros tratamos de cambiar en los clientes en la firma es decirles, oye, bueno, pues sí tienes un tema que vas a tener que cumplir, pero no tengas tu estudio de precios, lo llegas, te lo entregan y va directo al cajón y pues bueno, ¿no? Hasta el siguiente año, ¿no? Nos vemos. Entonces lo que tratamos de hacer es este tipo de cuestiones de las que ya les hablábamos, ¿no? Un poquito más en la parte, digamos que de control y de gobierno corporativo de las entidades, sacarle un provecho. Al final del día, un estudio es un análisis extenso, del que ya les hablaba mi socio Marcos, en donde, pues bueno, les digo, o sea, ahí el requerimiento de información pues va bastante amplio y vamos a tocar ciertos puntos porque tenemos que entender en primera instancia pues la naturaleza de la operación, ¿no? Y de la empresa, que al final del día, bueno, nosotros somos expertos fiscalistas, pero no somos expertos en la operación misma del negocio, ¿no? Entonces, pues va a ser un poco amplio el tema del entendimiento de la empresa y ahí se van a tocar ciertos puntos que nos van a ayudar a nosotros a determinar, pues, digamos que ciertas recomendaciones. Entonces, definitivamente un estudio de precios nosotros lo contamos como una generación de valor agregado para la empresa. Como ya les mencionaba, es una radiografía y un diagnóstico de las empresas en donde vamos a nosotros a identificar ciertos puntos rojos o ciertos focos rojos de las entidades, ¿no? Que no propiamente son parte de, digamos que intrínseca del estudio, pero sí nos van a pegar, ¿no? Y nos van a estar ahí por ahí, digamos que haciendo ruido, ¿no? Va a haber una detección de las oportunidades, vamos a tener, digamos que beneficios en temas de tratados para evitar doble imposición. También definitivamente nos va a ayudar a mejorar los términos contractuales y otras implicaciones jurídicas de las que ya les hablaba Marcos. También, ¿qué nos ayuda mucho? En la parte de los costos operativos, optimiza los recursos disponibles, obviamente se mejoran las políticas del gobierno corporativo, y como ya les decía, en el tema a la hora de nosotros determinar un rango en donde vamos a estar demostrando que estén a valores de mercado las operaciones que estén llevando, se puede jugar mucho en términos legales con los coeficientes de utilidad. O sea, es decir, a nosotros nos gusta, digamos, que hacer un análisis previo para nosotros, digamos que al final del ejercicio o antes de que termine el ejercicio, nosotros determinar cómo van, o sea, cómo van las entidades, cómo van las empresas y si hay algo que corregir, porque como ustedes bien saben, pues las personas morales, si al final del día terminan con un coeficiente de utilidad, digamos que elevado, pues los pagos provisionales del ISR al siguiente año pues van a estar carísimos, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos gusta es, digamos que entrar en un proceso como de prevención y decir, bueno, aquí qué podemos hacer, cómo lo podemos optimizar, vía partes relacionadas, qué podemos nosotros que determinar para al final del día que a usted no le salga tan caro y que sea una herramienta pues, de planeación fiscal, ¿no? También es bien importante el tener la comunicación con los socios, empresas de socios que participan en los fondeos. Recordemos que los intereses se devengan y al momento que se devengan se tienen que registrar en la contabilidad.
nos hemos encontrado con varios casos que no son registradas el interés en la contraparte. Esto ocasiona que cuando nosotros tratamos de confirmar y validar las firmas, después viene un problema porque uno no tiene el registro que debe de tener por los registros de vengados, los que está pagando la SOFOM. Es bien importante tener este tipo de comunicaciones, mandar estados de cuenta seguidos sobre los fondeos, cuánto te debo, cuánto se te devengó de interés, y lo mismo con los clientes, hay que estar siempre al día con esta parte, ¿no? Porque si no, encontramos problemas y siempre vamos a traer diferencias. Y pues bueno, de nuestra parte pues, prácticamente ya sería todo. Tengo entendido que por ahí hay una sesión de preguntas y respuestas. Y pues bueno, la verdad es que nada más nos queda agradecer, ¿no?, el tiempo que nos brindaron. Bueno, no sé si por aquí vemos algo. Bueno, hasta el momento no tenemos preguntas, solo preguntaban si vamos a tener el video. Y como lo comentamos al iniciar la sesión, como todos los webinars se va a incluir en nuestro canal de YouTube de SOFOM oficial. No sé si quieran aprovechar este momento o si quieren ustedes agregar algo más en lo que se animan a preguntarnos o hacernos algún comentario. No, realmente digo, nada más el tema de cuidar mucho, ¿no? Esta parte de qué se entiende por partes relacionadas, ¿no? Digamos que los alcances, ¿no? Porque al final del día la ley se queda a veces un poco corta en la definición, pero pues bueno, vemos que tenemos que cumplir con las NIF. En la NIF C13, que es la que ya nos mencionaba por ahí Alfredo, pues la extensión de qué se entiende por partes relacionadas es mucho más amplia. Y definitivamente esto es pues como les decía, algo un tanto novedoso. Digo, empezó en el 94, ya no está tampoco tan nuevo, pero sí cada vez la autoridad lo está viendo este tema como un tema recaudatorio mucho más importante, ¿no? Vemos que la gente como parte de la autoridad y en la parte del SAT, pues bueno, también se está especializando mucho en este tópico y pues bueno, también está siendo como mucho más especializada. Sí, justo te puedo leer las preguntas de Jorge Veladís Granados. Buenas tardes. Es decir que para 2016, aunque no tenga operaciones con partes relacionadas internacionales, ¿se estará en la obligación de presentar declaración informativa por PT? Sí, bueno, en este caso, ahorita es una propuesta de reforma, todavía no se aprueba, ¿no? Pero sí es la idea que a partir del 2016, que bueno, la informativa sería en 2017, se presentaría en 2017, la idea es que ya existe esta obligación, ¿no? Que se extienda. De hecho, la persona encargada de precios de transferencia a nivel del SAT, desde hace mucho tiempo estaba pugnando por este tema. Yo creo que cuando menos llevaba unos 4 años para que se hiciera una informativa para partes relacionadas nacionales. Creo que en 2016, ahora sí ya está como propuesta y pues bueno, ya está bastante, digamos que a la vuelta de la esquina, ¿no? Hay dos preguntas relacionadas. Pregunta de manera general, ¿cómo se realiza el estudio? Si ustedes lo hacen, pregunta alguien más, ¿o quién hace este estudio? Ok, sí, nuestra firma se especializa en hacer este tipo de estudios. ¿Cómo se hace en términos generales? Pues bueno, a grandes rasgos, digo, depende de cada especialista en materia de precios, pero bueno, nosotros lo que nos gusta analizar y nos gusta, digamos que seccionarlo, ¿no? En primera instancia, encontramos en el estudio, pues, la parte de declaraciones generales, ¿no? O hechos generales, en donde, pues, obviamente se describe al contribuyente, se describe cuál es la operación en términos generales del contribuyente, en qué industria participa, pues normalmente se analiza pues cómo es su relación en términos generales con clientes, con proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente, digamos que nosotros vamos siguiendo un poquito lo que nos marca el 179 de la ley, en donde también vamos a tener que analizar la parte del análisis funcional. En este tema se entra ya de manera específica a los riesgos, a los activos y a las funciones
que están, digamos que utilizando las partes relacionadas para llevar a cabo las operaciones. Y en este punto es muy importante decir que lo que más nos interesa en esta parte es que vamos a analizar ya a cada operación en específico. Es decir, pues bueno, en primera instancia se habla en términos generales de las empresas o de las entidades, y ya en segunda instancia vamos a decir, pues tiene operaciones de préstamos con intereses, tiene operaciones de comisiones, tiene operaciones de regalías, y ya se analiza cada una de las operaciones en específico. Posteriormente ya viene la parte del análisis económico. En el económico, digamos que es la esencia misma del estudio, en donde nosotros por cada tipo de operación vamos a determinar si está o no a valores de mercado. Esto lo hacemos con bases de datos de las que ya les hablaba, que son las mismas bases de datos que también contrata la autoridad para hacer sus, digamos que sus revisiones, y en donde nosotros vamos a determinar por cada tipo de operación si van a estar cumpliendo o no van a estar cumpliendo. Al final del día nada más se dan unas conclusiones, digamos como una especie de carta dictamen, y pues bueno, todos los anexos que se van a estar agregando al estudio como parte de nuestros papeles de trabajo, ¿no? Quisiera agregar un punto. Al final del camino, los únicos que conocen quiénes son partes relacionadas son ustedes mismos. Yo como auditor siempre he pugnado que me digan exactamente quiénes son los que participan dentro del capital, quiénes son los familiares, si existen empresas relacionadas, ver esos socios que no sean socios iguales en este caso de la SOFON y etcétera, ¿no? Ustedes como empresa saben quiénes son y quiénes no son o no forman parte. Esto es bien importante para realizar los estudios, porque a veces quedamos, podríamos decirlo así, cojos en la información y no se va completa y no se estudia completa. Creo que es una parte bien importante ser honestos con nosotros mismos y decir, bueno, tengo 5 socios y estos 5 socios tengo 20 empresas y las 20 empresas están participando en mi capital de trabajo. Y nosotros no nos enteramos más que con 5 empresas que están involucradas, y la verdad el estudio se ve muy limitado. Sí, exacto. Y bueno, por aquí tenemos otra pregunta, ¿no? Bueno, nos dice, si el socio no solo es el principal de la SOFOM, sino también de otras empresas a quienes les otorga crédito, pues qué implicaciones vamos a tener. Pues en este caso, pues lo que ya les decíamos, ¿no? O sea, al final del día, siendo socio, aunque sea o no sea el principal, también va a ser socio de otro tipo de empresas a las cuales se está fondeando, pues entonces ahí definitivamente tenemos una parte relacionada y tenemos operaciones, ¿no? Entonces en este caso, pues tienen la obligación de contar con un estudio. ¿Y qué implicaciones pueden tener? Pues bueno, ya puede ser lo que les decíamos, ¿no? Si no tenemos un estudio, ¿cuáles son las multas? ¿Cuáles son las sanciones? ¿No? En donde pueden llegar, no sé, a ser muy baratas desde los 6,000 pesos hasta los 137,000 pesos, o incluso pues hasta la no deducibilidad de las mismas, ¿no? Que ahí es donde realmente le pega al contribuyente en materia de una revisión, ¿no? No sé si tengamos por ahí otra. Bueno, no tenemos nuevas, solo preguntan si vamos a enviar esta propuesta. Solo recordarles, al final enviamos la presentación y una breve encuesta de calidad que pedimos nos apoyen a contestar. Comentarios de Jorge. Pues nada más, sí se da mucho el caso de que los socios de las SOFONes pertenecen a otros grupos empresariales, pero creo que en caso de que se dé esta cuestión, no sé, alguno de los socios tiene una agencia de publicidad, ¿no? Y da servicios a la SOFON, el simple hecho de estar dando precios al mercado creo que ya es lo correcto, ¿no? Entonces los precios de transferencia van orientados a efectivamente verificar que ese precio que se da es como competitivo, ¿no? Exacto. Entonces en caso, yo creo que ellos mismos, como ustedes lo dijeron, se identifican algún precio por debajo del precio del mercado, es ahí donde pueden obtener problemas, ¿no? Pero sí se puede hacer siempre y cuando se declare y esté en precios competitivos, ¿no? Sí, exacto. Pues en este caso, pues bueno, también hay lo que nosotros analizamos mucho también de entrada, y digamos que somos como unos pequeños auditores, aunque en una materia muy específica, pues llegamos a ver cómo están siendo los términos contractuales con partes que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, con fondeadores o a quienes fondean que no son entidades relacionadas, pues lo primero que analizamos es ver internamente cómo está el asunto, ¿no?
pero muy probablemente a los socios se les da un tema preferencial. Pero al final del día lo que nosotros tratamos de hacer es, bueno, determinar si esa preferencia sí afecta significativamente a los precios o no. Entonces es lo que tratamos de ya determinar, porque muy probablemente a un socio, ¿no?, que tenga, por ejemplo, ese tema de una agencia de publicidad, se le fondea en una, digamos que una cantidad mucho más importante que a un tercero independiente. Entonces, ahí se podría entender que probablemente la tasa de interés pudiera bajar porque el monto es más grande o porque digamos que los plazos de pago son más cortos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que ya vamos a analizar como de manera específica en los estudios para determinar si se está o no se está a valores de mercado, ¿no? Entonces es básicamente eso. Oye, y puede también viceversa, es decir, que la agencia de publicidad me esté cobrando más que cualquier otro tercero me pudiera estar cobrando. Sí, en este caso, pues tendríamos, digamos que un caso típico, ¿no? De tratar de aprovechar nuestras utilidades, ¿no? En materia fiscal. Pero bueno, el tema es, sí probablemente sí puede haber un aprovechamiento, pero que no sea excesivo, ¿no? Que no se nos salga del marco de la ley. Entonces sí puede haber, ¿no? Definitivamente, pero por ciertas condiciones específicas que ya se van a analizar en un estudio, ¿no? De manera ya, digamos que caso en particular, para determinar si sí están o no están, ¿no? Y por aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cuándo se tiene la obligación de cálculo de precios de transferencia para partes relacionadas nacionales? Desde siempre. Sí, sí, pues bueno, en este caso aplica prácticamente igual que para partes relacionadas en el extranjero. De hecho, por ahí en el artículo 76 de la ley del ISR, nos habla acerca, una fracción que, si no mal recuerdo, es la novena, nos habla acerca de las partes, o sea, de la obligación que tenemos de demostrar nuestros ingresos y deducciones como si fueran con terceros independientes, y posteriormente la fracción 12 nos dice cuando se tengan operaciones con partes relacionadas, ¿no? Y allá no nos dice si son en el extranjero o son nacionales, que se entiende como que son las dos, pues nos dice, bueno, pues también tienen la obligación de demostrar, bueno, más bien de acumular sus ingresos y calcular sus deducciones autorizadas como si se tuvieran con cualquier ente independiente, ¿no? Y pues bueno, allá viene toda la implicación del 179, 180, la metodología, etcétera, etcétera, ¿no? Ampliando un poquito, el artículo 76 nos habla de las obligaciones de las personas morales y de siempre ha estado el tener un estudio de precios de transferencia, que la autoridad no esté fijándose en los nacionales es porque lo más importante para ellos eran los internacionales, las transnacionales, ¿no? Que se estaban llevando vía dividendos, vía regalías, etcétera, la utilidad al extranjero. Pero siempre hemos tenido esta parte. Actualmente con lo que se prevé para 2016, pues bueno, ya tenemos otra obligación de presentar una declaración informativa. Esto no se veía, pero sin embargo sí teníamos la obligación de tener un estudio de precios de transferencia nacional. Exacto, que no lo vamos a encontrar redactado en la ley, ¿no? Como tal, como un estudio de precios, ¿no? Por ahí nos dice la obligación, una nos dice de conservar la documentación, ¿no? Que me demuestre que mis ingresos y mis deducciones están calculadas como controladores independientes, y la otra me dice calcular, ¿no? Una es de obtener y conservar la documentación, y la otra es de calcular, que prácticamente pues me está hablando de lo mismo, ¿no? Es, digamos que medio revuelto la redacción, pero al final del día es lo mismo. Y pues esto se resume en contar con un estudio de precios en donde pues, se va a demostrar todo esto y obviamente pues hay que conservarlo, esta documentación, y pues en caso de alguna revisión, pues bueno, ya tienes digamos como tu póliza de seguros en donde le dice a la autoridad, pero mira, aquí ya mis especialistas ya me demostraron que sí estoy a valores de mercado y que pues, bueno, no voy a tener ningún problema, ¿no? con este tema. No tenemos ninguna pregunta para terminar la sesión. Pues bueno, no nos queda más que agradecer el tiempo que estuvieron con nosotros y pues bueno, cualquier duda pues estamos ahí en contacto, ¿no? Están ahí por nuestros datos y cualquier cosa pues estamos ahí al pendiente de ustedes. Les recordamos pedirles su apoyo para contestar la encuesta de calidad y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.